Y que tiene muy buenos días, un gusto el poder saludarle. En el transcurso de este video voy a poder hablar con respecto a los siguientes temas: el transporte a través de la membrana, el transporte activo y el transporte pasivo. Actualmente estoy cursando el primer año de la carrera, ciclo escolar 2022. Para la explicación de estos temas, pues voy a hacer utilidad de la elaboración de mi maqueta de la membrana plasmática para poder tener un poco de visualización de lo que se va a hablar. En biología celular, ¿verdad? Se denomina transporte de membrana, transporte celular o transporte transmembrana, el conjunto de mecanismos que regulan el paso de soluto, iones y pequeñas moléculas a través de lo que es la membrana plasmática. La membrana celular está constituida por lípidos, proteínas y glúcidos en proporciones aproximadamente de 40 a 50% y de 10% respectivamente. En la membrana de la célula eucariota existen tres tipos de lípidos: los que son los fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. Una parte de estas moléculas lipídicas es hidrófila y la otra hidrófoba, por lo que cuando se encuentran en un medio acuoso se orientan formando una bicapa lípida. La membrana tiene un cierto grado de fluidez que depende de la temperatura y su composición. La presencia de ácidos grasos insaturados y de cadenas cortas favorecen la fluidez, mientras que la presencia de colesterol endurece la membrana, reduciendo su fluidez y permeabilidad. Con respecto al transporte a través de la membrana, esta se debe a la selectividad de membrana, una característica de las membranas celulares que las facultan como agentes de separación específicas de sustancias de distintas índoles químicas, es decir, la posibilidad de permitir la permeabilidad de ciertas sustancias pero de otras no. Los sistemas de transporte de la membrana desempeñan papeles esenciales en el metabolismo celular y en actividades tales como la adquisición de nutrientes orgánicos e inorgánicos. También es importante poder mencionar con respecto a este tema el mantenimiento de la homeostasis iónica, extracción de compuestos tóxicos y de desechos, detección ambiental, comunicación celular y otras funciones celulares. También es importante el poder mencionar que los movimientos de casi todos los solutos a través de la membrana están mediados por proteínas transportadoras de la membrana, más o menos especializadas en el transporte de moléculas concretas. Puesto que la diversidad y la fisiología de las distintas células de un organismo están relacionadas en buena medida con su capacidad de captar unos u otros elementos externos, se postula que debe existir un acervo de proteínas transportadoras específicas para cada tipo celular y para cada momento fisiológico determinado. Dicha expresión diferencial se encuentra regulada mediante la transcripción diferencial de lo que son los genes codificantes para esas proteínas y su traducción, es decir, mediante los mecanismos genético-moleculares, pero también a nivel de biología celular. Dichas proteínas pueden requerir de activación mediada por rutas de señalización celular, activación a nivel bioquímico o incluso de localización en vesículas del citoplasma. Ahora, con respecto a lo que es el transporte activo, es importante mencionar que este transporte depende de proteínas integrales de membrana que se unen, ¿verdad?, selectivamente a un soluto particular, y estas los mueven a través de la membrana en un proceso impulsado por cambios que lo conforman por la conformación de lo que son las proteínas. Las proteínas son las que llevan a cabo el transporte activo. A menudo se le denominan bombas. Durante este tema se desenglosan los siguientes, como el transporte activo primario, que es el transporte de acoplamiento de la hidrólisis del ATP, el uso de la energía luminosa para transportar iones activamente; el transporte activo secundario, que es el acoplamiento del transporte de activos con los gradientes iónicos existentes. Ahora, con respecto a lo que es el transporte pasivo, podemos mencionar que es un movimiento de sustancias bioquímicas, atómicas o moleculares a través de la membrana de la célula sin necesidad de sobrecarga de energía, totalmente diferente a lo que es el transporte activo. Este no requiere una entrada de energía celular porque es un cambio conducido por el crecimiento de la entropía del sistema. Con respecto a este transporte, el índice del transporte pasivo depende de la permeabilidad de la membrana de la célula, ¿verdad? Como está
pues cubierta, ¿verdad? La cual depende de la organización y características de los lípidos y proteínas de la membrana. Es importante mencionar las 4 clases principales del transporte pasivo, que son la difusión simple, la difusión facilitada, la filtración y osmosis. Este transporte pasivo utiliza la energía cinética y la entropía natural de las moléculas moviéndose a favor de un gradiente. Estos son algunos de los datos importantes con respecto a estos temas, esperando que haya sido explicado de la mejor manera.